¿Ya? ¿Qué son? Y hay un tercero también que diagnosticamos, ¿no? Pero esto se murió, lamentablemente. ¿Qué son las vasculitis? Las vasculitis son un conjunto de desórdenes heterogéneos donde podemos decir que histopatológicamente tiene una cuestión que las hace únicas, ¿no? Que es justamente la destrucción de la pared del vaso, ¿no? Mediante un desorden inflamatorio. Entonces, se afecta a la pared del vaso. Si han visto, por ejemplo, en la histopatología de la paciente, seguro han visto que tiene pues necrosis fibrinoide. Nunca se olviden de este detalle, ¿no? Necrosis fibrinoide es un hallazgo característico de vasculitis cuando está esa presión, ¿ya? Y también hay infiltrado, neutrofílico, granulomatoso, mononuclear, etcétera, puede haber, pero hay necrosis fibrinoide, ¿ya? Muy bien, la clasificación más clásica se basa en el tamaño, pero puede haber múltiples características de cierta vasculitis, como por ejemplo las Janssens arteritis de la temporal, por ejemplo, o Takayasu, ¿no? Pueden ser primarios o secundarios, otros puntos dependen de la presencia de inflamación granulomatosa, inmunocomplejidad, pausinmunidad y asociación con otros. Esto lo voy a explicar un poquito después, ¿ya? Para que no sean problemas. Esto es, por ejemplo, cómo podemos explicar cómo es que se presentan las vasculitis basado en el tamaño. Las vasculitis de vaso grande se refieren a las grandes ramas de la aorta, ¿ya? Por ejemplo, aorta torácica, abdominal, las grandes ramas, ¿no? Las medianos vasos se refieren a las vasculitis que afectan a los vasos que se generan después de ingresar al órgano, ¿no? Son los interlobulares, por ejemplo, lobulares, etc., ¿no? Y los small vessels, o sea, los pequeños vasos, son aquellos que ya, bueno, se encuentran ya la última ramificación, ¿no? En este caso, comprenden vénulas, arteriolas y capilares, ¿no? Muy bien. ¿Esto qué quiere significar, doctor? Que, por ejemplo, la arteria renal es un gran vaso o es un mediano vaso. Es un gran vaso, ¿no? Porque está fuera del órgano. En cambio, una vez que entra la arteria al órgano y se divide, eso ya es mediano. ¿Se entiende? Muy bien, esto es la división de la vasculitis por tamaño y como pueden ver, los grandes vasos son Takayasu y Janssen, o sea, gigante o temporal, mediano vaso Kawasaki o nodosa, colearteritis nodosa, y aquí en los pequeños vasos, que generalmente es el tema siempre de confusión entre los estudiantes. Yo también era estudiante, también me confundía porque lamentablemente a mí me enseñaron mal las cosas sistémicas, ¿no? O bueno, ahora como que me gusta mucho este tema, ¿no? Y hay acá cosas que deben tener claras. Cuando nosotros hablamos de inmunocomplejos y cuando hablamos de pausinmunes, ¿ya? Inmunocomplejos decimos cuando hay claramente depósito de complejos antígeno-anticuerpos, ¿ya? Eso es el depósito de inmunocomplejo. Y en general, solamente, bueno, ahí puede haber varias posibilidades diagnósticas, pero hay tres que son clásicas, ¿no? Crioglobulinemia, ¿ya? Con vasculitis, ¿no? Vasculitis IgA, ¿no? Que es antiguamente, bueno, en el epónimo es Genoch-Chollet, y vasculitis hipocomplementémica anti-C1q, que es el urticariforme hipocomplementémica. Y cuando nosotros decimos pausinmunidad decimos cuando hay presencia, ¿no?, de anticuerpos, pero que están en un nivel muy inferior, que no puedan ser capturados mediante el IFI, ¿no? Eso puede ser una, o lo otro es que no vienen a formar claramente complejos inmunes antígeno-anticuerpo, ¿ya? Generalmente esta distinción, doctores, si bien es fisiopatológica, se puede hacer a través de los estudios fisiopatológicos en el IFI, que es la inmunofluorescencia indirecta. Los complejos inmunes tienen todo un bagaje de distinción a nivel del IFI, con depósitos inmunocomplejos, ¿no? Y en este caso generalmente todo es negativo, ¿no? Solamente detectas el ANCA en el suelo. ¿Eso qué significa, doctores? Que a veces puede suceder que las vasculitis de vaso pequeño pausinmunes pueden ser ANCA positivo o ANCA negativo,
no necesariamente siempre son ANCA positivo. Eso es otra cosa que también hay que aclarar. Muy bien. Y existe un subgrupo de estas inmunocomplejos que es anti-MBG o síndrome de Pastur, ¿no? Que son las antimembrana basal no medular, que generalmente afecta solo capilares, ¿ya? Es capilaritis. La diferencia de estas vasculitis de ANCAs o paucimunes o los inmunocomplejos que afectan más vasos como arteriolas, vénulas, a Good Pastur solo afecta capilares, ¿ya? O sea, eso tenganlo presente, ¿no? Siempre. Muy bien, esto del C-ANCA o el P-ANCA, que esto también en grandes cantidades le dan a mis alumnos, tiene que ver mucho con dónde pinta en la IFI, ¿no? El ANCA, ¿no? Por ejemplo, el ANCA son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y hay un patrón que es perinuclear y hay un patrón que es citoplasmático, ¿no? Como pueden ver acá en el perinuclear, generalmente es alrededor del núcleo, ¿no? Lo pinta. Y cuando es citoplasmático es todo el citoplasma, no agarra los núcleos, sino agarra todo el citoplasma. ¿Y por qué eso es importante, doctor? Porque el ANCA-C, por ejemplo, te orienta específicamente a una enfermedad que es débil, tiene una especificidad muy alta, más del 95-96% para B. O sea, es bien difícil que un ANCA negativo, un ANCA, por ejemplo, que sea positivo, no sea B. O sea, es muy raro. El siempre P. Y en cambio el PANCA sí admite más diferenciales, ¿no? Lo otro también importante es que tengas o no tengas ANCA, puedes no tener ANCA, por ejemplo, y eso no te dice que no es vasculitis, ¿no? Porque algunos colegas piensan, ya es ANCA negativo, no es vasculitis, ¿no? Eso es de niño, no es así, ¿no? Porque ya les dije que las paucimunes pueden ser ANCA positivo o ANCA negativo. ¿Qué es lo que manda la biopsia en la clínica? ¿Ya? Siguiente punto, la clasificación de las vasculitis son basadas en el compromiso del vaso y como pueden ver, hay varios. Tal vez lo que no mencioné son estas, que son las vasculitis asociadas a ANCA, las clásicas, Charles Strauss, que es vasculitis de vaso eosinofílica, poliangitis microscópica y ¿no? La neuromatosis con bronquitis. También existe un conjunto de vasculitis que son de vaso variable, que son Behçet y Kovar, ¿no? Pero no siempre son primarias, a veces pueden ser secundarias y secundarias a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, TB, por ejemplo, linfoma, por ejemplo, a una enfermedad autoinmune más grande, tipo lupus, ¿no? Por ejemplo, artritis reumatoide, etc. O drogas, o incluso infecciones víricas, ¿no? SARS-CoV a veces ha ocasionado úlcera palpable, como vasculitis de vaso pequeño en piel, ¿no? Etc. Bueno, pero ¿qué es lo más importante? Algunas perlas clínicas. Cada vasculitis tiene una característica que la hace especial. Ahorita la vamos a ver. ¿Qué las hace especial a cada vasculitis? Pero a veces también puede ser de difícil diagnóstico, ¿ya? Es muy importante siempre enfocarse en la historia clínica, que debe ser completa y prolija, cosa que nadie lo hace, ¿no? O sea, usualmente hacemos una historia pésima y nunca llegamos al diagnóstico porque no sabemos historia. El examen físico debe ser completo y considerar que estamos frente a características sistémicas. Por esa razón debe ser completa y prolija, o sea, porque debemos ver si es que no tiene afección de otro órgano. El test complementario puede ser muy útil, por ejemplo, una BCG alta es criterio de clasificación para vasculitis Janssen, o sea, la política temporal, PCR alta casi todas la tienen, como sinofila, visto que Charles Strauss, etc. Vamos a pasar ahora a las vasculitis de vaso grande. A continuación les voy a decir algunas cosas que son claves, ¿no? Para poder diferenciar las vasculitis. La primera es la edad. La Janssen es una enfermedad de viejos, más de 50 años, a diferencia de Takaysu que es menos de 50. ¿Eso qué significa, doctor? ¿Que puede haber Takaysu en mayores? No. ¿Y puede haber Janssen en jóvenes? No. ¿Se entiende, no? Es como que se parte según la edad, ¿no? Eso es una característica bastante diferenciadora, la edad. La siguiente cuestión es que Janssen o arteritis de la célula gigante se asocia a polimialgia reumática. Esa es otra característica importante. Todas, al menos estas dos vasculitis, lo que tienen en común es que dan síntomas constitucionales, fiebre inexplicables, otros vasculares, anormalidades en el pulso, asimétricos, presión alterada y claudicación.
¿Por qué menciono todo esto? Porque, ¿qué dije? Que afectan vasos grandes, de gran calibre. Pueden agarrar, por ejemplo, la aorta, el callado, las ramas de las subclaves, etc. ¿no? Y obviamente van a ocasionar anormalidades en las presiones, ¿ya? Pero lo que los hace diferentes son sus manifestaciones específicas. La arteritis de la célula gigante ocasiona este conjunto de síntomas que lo hace diferenciable de la otra vasculitis, que es la afección del territorio craneal. Generalmente Janssen origina cefalea, claudicación mandibular, pérdida de la visión, alteración del pulso, ¿no? Del pulso temporal y dolor craneal inusual. ¿Okay? Algunas veces puede ocasionar amaurosis porque afecta el territorio de la arteria oftálmica y en otras puede ocasionar incluso necrosis igual, ¿no? Sí. En cambio, la arteritis de Takayasu, que afecta a jóvenes, generalmente da síntomas de artralgias. No se olviden de la carotidina, el dolor a nivel de la carótida, hipertensión, angina, hipertensión menos frecuente, más frecuente causa lo que es un cuadro de hipotensión, se le llama enfermedad sin pulso, porque justamente son pacientes jóvenes que van a la emergencia, les detectan y no tienen presión, se asustan, piensan que están chocadas y todo, cuando en realidad pues, la arteria está tan inflamada que ya no pasa sangre, ¿no? Entonces no genera presión arterial, ¿no? Y por lo tanto genera un cuadro de hipotensión. ¿Cuándo genera hipertensión? Cuando afecta a la arteria renal. O sea, cuando hay una afección de la arteria renal puede ocasionar hipertensión arterial. Y eso es raro, no es habitualmente observado, pero puede pasar. También da angina, vértigo, síncope, dolor torácico y hemorroides. Esto que ven acá es una manifestación dermatológica asociada a Takayasu, que es el pioderma gangrenoso. Esto es un paciente mayor que tiene una arteria temporal ingurgitada, eso es característico de la Janssen, la arteritis de la temporal. Esto también es característica de la Janssen, la amaurosis, en un paciente que perdió la visión de forma súbita, ¿no? Pero cuando hacen un test de fluoresceína para ver cómo está pintando los vasos de la retina, ven que esto pinta y esto no. O sea, significa que ha perdido la visión de todo el cuerpo, ¿no? También genera cuadros de inflamación arterial, como ven acá. También claudicación o estenosis a nivel de las arterias subclavias, ¿no? Y acá en un angiograma también se ve estenosado. Esto es característico de la vasculitis de vaso grande, ¿ya? Más he presentado del tema de la temporal porque es más frecuente que este acá, un poco más raro esta caída, ¿ya? De las vasos medianos, por ejemplo, tenemos a Kawasaki y tenemos a Nodosa. Kawasaki tiene una cuestión que es principalmente desencadenado en niños y adolescentes, ¿no? No hay casos en adultos, incluso es muy raro, ¿no? Extremadamente raro que se presente en adultos. En Nodosa es más frecuente. Si hay datos que caracterizan, por ejemplo, a Nodosa, es que Nodosa puede dar manifestaciones multisistémicas, ¿no? Se comporta como la vasculitis de vaso pequeño, pero son de vaso mediano. Entonces, en este caso dan daños en la piel, donde el cuadro más característico se llama eritema nodoso, por ejemplo, ¿no? Pero también vasculopatía, un tipo de livedo reticulares, ¿ya? Racemoso. Renal también te puede dar con afección de la arteria renal, ¿no? O generar pseudoneurismas, por ejemplo, a nivel de las arterias lobales, neuropatía, artralgias y daños cardiovasculares. Cosa diferente en Kawasaki, que generalmente es un cuadro linfoadenopático mucocutáneo con daño ocular y lo más grave es cardíaco, porque puede ocasionar aneurisma a nivel de la arteria coronaria y el chiquito desde bebé se infarta, ¿ya? Esto normalmente no se ve, es extremadamente raro, al menos lo van a ver si tienen la suerte de botar en carne, tal vez lo puedan ver, pero es un caso que ¿verdad? Pero yo estaba botando pediatría, nunca he visto, ¿verdad? Nunca, ¿ya? Esto sí he visto. Esto es, por ejemplo, la livedo racemosa, esto es de poliarteritis nodosa. ¿Qué es esto? Aneurismas. ¿En qué arterias? Las lobales, ¿no? Esto es vasculitis de vaso mediano. Necrosis digital secundario a la poliarteritis nodosa
Y aquí van a ver un paciente que ingresa con abdomen agudo, pensaron que era otra cosa, una obstrucción, ¿no? Hacen un angiograma, ven que no pasa el contraste por ningún lado, o sea, todas estas zonas están claudicadas, ¿no? Y se ve impactado, ¿no? Se tenía un infarto mesentérico secundario a una poliarteritis bullosa. Y por último, vasculitis small vessels, todo lo que son las de vaso pequeño. Acá lo que ya les estaba explicando, la pausinmunidad ANCA positivo o ANCA negativo, o sea, no necesariamente siempre va a ser ANCA positivo, eso tengo lo presente. Simplemente el término es pausinmunidad. O puede ser inmunocomplejo, ¿no? Pausinmune, ya hemos visto las primarias, bueno, Wegener, Charles Strauss, por ejemplo, microscópica, y las inmunocomplejos, vasculitis piroglobulínica, IgA o anti-C1q, vasculitis urticariforme. La anti-MBG también se considera entre los vasos pequeños, pero una capita especial que es una capilaritis, principalmente. Las vasculitis de vaso pequeño, y acá quiero que me pongan bastante atención porque de acá salen varias preguntas, ¿no? Es, ¿qué lo caracteriza la vasculitis de vaso pequeño? ¿No? Si bien todas dan síntomas constitucionales o que es inexplicable, hay ciertas cosas que la hacen, podemos decir, características. Clínicamente se manifiesta con púrpura palpable. ¿Puede la vasculitis manifestarse con púrpura palpable? Sí. Generalmente son lesiones en la piel tipo purpúricas que aparecen, ¿no? Pero tienen un relieve, o sea, se palpa, ¿no? Ese es la púrpura palpable. Esto, doctores, es indicativo de vasculitis, hasta demostrar lo contrario, ¿no? Ya con que vean esto, y eso es vasculitis de vaso pequeño. Punto. Si es inmunocomplejo, pausinmune, ya se sabe las cosas, pero es vasculitis. Otro dato que también nos dice que puede ser vasculitis es la glomerulonefritis. O sea, cuando hay presencia de hematuria o proteinuria en el examen de orina. Pero lo característico, tal vez a diferencia de otros tipos de glomerulopatías primarias, es justamente que la proteinuria no es tan alta, ¿no? Generalmente son proteinurias que rondan de 1 gramo hasta 3 gramos, ¿no? Y la hematuria sí es un dato más característico, ¿ya?